Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Deseo transmitirle a ustedes mi convicción de que estas próximas elecciones, las del 2020, como se le dice, y las de febrero del 20, si se quedan en febrero, porque ya están pensando fundirla, van a ser casi seguro las elecciones, las votaciones más pervertidas, más corrompidas, más degradadas de toda la historia reciente del país. Y esto se debe a los males que se han acumulado en el sistema electoral, al proceso de perversión y manipulación desde enclaves de corrupción y de poder del sistema electoral en su conjunto. Comenzando porque las candidaturas y las precandidaturas, mejor dicho, las postulaciones y repostulaciones en el campo de las precandidaturas y de la candidatura han sido privatizadas. ¿Qué significa esto? Que ya no es como antes, que los partidos financiaban las candidaturas de los que se postulaban con sus fondos generales y la distribuían distribuían esos fondos según las proporciones equitativamente. No. Ahora cada quien invierte. Pero no invierte solo él, porque él busca quien invierta en él. Y invierten para reponer lo invertido y obtener enorme ganancia a nivel de usura. Es decir, desde los cargos entonces robar. En dos momentos además, elecciones, preelecciones, precandidaturas y elecciones, candidaturas. ¿Qué pasa con eso? Que la ventaja la tienen los ricos, los ricachones, sea del fruto de la corrupción o de las grandes corporaciones que también tienen que ver mucho con lo robado históricamente, con lo saqueado históricamente. Es decir, convierten las elecciones en un negocio que se puede llamar el negocio electoral. El financiamiento de la Junta es un financiamiento diríamos menor, pero va manipulado por las cúpulas de los partidos a favor de las cúpulas o invertido en otra cosa que no son propiamente las candidaturas. A eso además se le agrega que la corruptela del narco, la narcocorrupción, interviene en esa inversión. Y los grandes consorcios tipo Vicini, tipo Bonetti, González Cuesta, es decir, las grandes firmas y las corporaciones extranjeras, ya hemos visto lo de Odebrecht, y hay que ver, y no se ha descubierto toda la intríngole, no se ha puesto al desnudo de Barrigol, por ejemplo. Entonces, estas serán unas elecciones con un árbitro, con una ampalla parcial. Está parcializada con el danilismo y en general con el PLDismo. Si gana el danilismo, ahora va a operar en la precandidatura, va a operar en favor del danilismo. Después de los candidatos y las candidatas del PLD. Además, todo el poder del Estado va a ser volcado en favor, ahora lo está siendo volcado en favor de Gonzalo. Y va a ser volcado en favor del candidato del PLD contra la oposición. Eso es el patrimonio público
el presupuesto nacional, el patrimonio natural del país. El Estado como patrimonio, lo público y lo natural. Y entonces a eso se le agrega unas elecciones intervenidas, donde ya en la fase previa de la precandidatura está interviniendo Trump y Pompeo en las elecciones dominicanas. Es decir, unas elecciones sin soberanía. ¿Qué da ese cuadro? Cuando usted suma todos esos factores, la narcopolítica, la corrupción, la conversión del elector y la electora en clientes, y entonces viene todo el clientelismo con todas sus secuelas. La conversión de los partidos en compañía y empresa, que se compran y se venden, donde pega la ley de oferta y demanda, el soborno. ¿Qué puede esperarse de unas elecciones como esas? ¿Ustedes creen que va a ser distinta? No, va a ser peor que las elecciones del 2016. Porque todo lo que se ha acumulado es para que dé peor. Y además son un grueso de candidaturas peleando su impunidad, compitiendo por impunidad en la precandidatura y en la candidatura. Entonces, ¿cómo creer en esto? ¿Cómo avalar esto? ¿Por qué legitimar esto? Eso hay que rechazarlo. Hay que hacerle un vacío. Mientras más grande, mejor. Y la sociedad, entonces, pensar una propuesta que cambie estas instituciones y ese sistema electoral. Y nosotros hemos planteado el debate alrededor de una propuesta de proceso constituyente, de superación de estas instituciones que dan este tipo de gobierno y este tipo de sistema electoral por nuevas instituciones basadas en una nueva constitución, en un proceso abierto, democrático, participativo, que ciertamente necesita un estremecimiento previo de esta sociedad y un tanto hacer colapsar, quebrar, dejar sin capacidad las instituciones actuales y obligar, forzar a un proceso democrático, como lo tiene que ser, como lo debe ser, un proceso constituyente. Entonces, frente a la trampa electoral, una constituyente popular. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado.